Guau, ¡Wow! Esto es nuevo. ya vi, Tecnología. tecnología. Ya sé. Sean todos bienvenidos a su podcast. Yo, gente, el día de hoy me encuentro con la licenciada en Lenguas y Letras, bailarina, maestra, modelo, mamá, músico, maestra de italiano. Eh, ya, ¿De nada más. dónde, Un de dónde aplauso. sacas músico? Gracias. Alala. ¿Qué onda, Alala? ¿Cómo estás? Bien, ¿y Bueno, tú? maestra Valeria López. Maestra Vale, maestra Maestra. Valeria. ¿De dónde saqué lo de músico? Pues te tocabas esa. Se me fue el nombre. La darbuca, ya hasta la Darbuka. vendí. Pero ya tiene rato. Ya, Ya. ¿Ya fue? ¿Ya nunca vas a darle de nuevo? ojalá, Ojalá. Bueno. ojalá regrese Re- y tenga el tiempo de hacerlo. Regresaste a bailar hace poco, ¿no? Me habías comentado. Y también regresé a bailar porque pues me alejé por falta de tiempo, no de ganas también. Sí. Pues que eso de ser mamá es 24/7. ¿Qué te... Mamá de dos, 24/7, todoterreno, se atravesó pandemia, entre viajes largos y todo, pues no puedo darle continuidad a muchas cosas. Sí, así pasa. Yo entiendo esa parte, no de ser mamá, pero de que se te va el tiempo como agua. No Sí, quieres hacer algo, quieres hacer un proyecto y de repente dices, ya pasaron como 6 meses y no he hecho nada. exacto, así también todo. Ya sé. Oye, pues el día de hoy vamos a hablar de tu mero mole antiguo. Primero mole antiguo, pero también al que ya regresé con más fuerza, más segura, más capacitada, certificada y demás. Ya eres triple B1 por 4 o 5 elevado a la cuarta potencia, algo así. Sí, o sea, hace uno, O sea, C1. o sea, hace uno. Está bien. A los que no sepan, ¿vale? Es maestra de italiano. Bueno, también hablabas árabe, español, Estudié inglés, árabe, italiano. di clases de inglés en un kinder, estudié portugués y alemán, pero nada más hasta ahí, o sea, no los hablé, no Ya. los certifiqué tampoco. ¿El árabe sí lo he certificado o ese tampoco lo he certificado? No, tampoco. Ya, solo italiano. Sí, solo italiano lo certifiqué. El problema del árabe es que las certificaciones no las podía hacer porque era árabe clásico, como del Corán. Entonces, creo Ah, que no tenía certificación y me quedé a la mitad del curso, entonces tampoco es como que hubiese podido certificarlo a un buen nivel. Portugués también me quedé como a la mitad. Alemán estudié un año de 4 que son para certificar también, ¿no? Entonces, digo, ujú. certificar al menos un B1, B2. Sí. Italiano sí, ese sí lo certifiqué cuando terminé la licenciatura y acabo de hacer otra certificación, pues un nivel más alto y estoy a punto de hacer otros exámenes también. Está Pero bien. ya son de didáctica, ya no son de posesión de idioma, sino ya son de didáctica de especialidad como maestro de español, de italiano, ¿no? Sí. Pues está bonito. A mí me gusta mucho el italiano. Yo también lo he tratado de retomar ahora, un poquito. Pero tengo un compañero en la empresa, ¿sabes? Que es de Italia. Es siciliano. Y él Órale. quiere aprender español. Entonces tenemos un trato de que él me hable en italiano y yo le hablo en español. Entonces es un poco Aguas, extraño. aguas, porque en Italia, si no te habla en italiano, te habla en siciliano, vas a aprender un dialecto que solo hablan en Sicilia. Yo creo que sí Sí. saben la diferencia y te va a hablar seguro italiano estándar, no te va a hablar dialecto. Pero aguas hay también con algunas cosas de pronunciación que pueden ser diferentes. Sí, de hecho ahorita eso lo vamos a tratar más adelante en el podcast porque a mí se me hizo muy interesante. Tuve la experiencia en la maestría en Massachusetts de conocer dos italianas. Una era de Sicilia también y otra era de Milán. O no de Milán, de un pueblito que se llama Novara. Y las dos me decían que tenían su propio dialecto. Entonces, por ahí ahorita lo que vamos a hablar, de cómo se crearon estos dialectos y estas lenguas romances, está muy interesante, ¿no? Cómo se fragmentó y cómo pues, se fueron creando sus propias lenguas, ¿no? Pues fueron muchísimos años, entonces
es difícil también saber como concretamente de dónde viene cada cosa, ¿no? Pero hay paralelismos bastante curiosos de un dialecto que yo estoy aprendiendo del norte de Italia con el español, ¿no? Que dices, ¿cómo puede, o sea, de dónde hay esa concordancia entre el dialecto de un pueblito de Italia al español de México y al español en general? Claro, muchas cosas porque vienen del latín, pero fueron diferentes como bracitos, ¿no? Ahí haciendo esas modificaciones. ¿De qué parte de Italia es esto? Igual por esa Del zona norte, de los Alpes, del Trentino Alto Adige. Ok. Y ¿Esto ese ya es dialecto más pegado a Suiza? Sí. no, a Austria. Es un ¿Austria? dialecto que tiene mucho de Austria también, mucho alemán Mucho austriaco. alemán. Ok, ya. Bueno, pues mi primera pregunta sería, tenía otra pregunta para empezar, pero ya que lo estamos tocando, ¿cuál es la diferencia exactamente entre un dialecto y una lengua, un lenguaje? O sea, como que yo escucho mucho eso. ¿Es la cantidad de personas que lo hablan o simplemente que está delimitado por una región específica y no hay en otras regiones esa misma lengua? ¿Qué lo define? ¿O qué define una de otra? Te voy a decir algo bien triste. Yo Ajá. busqué esta información en español. Bueno, ya la tenía, porque también en la universidad tomé era el curso de dialectología. Y cuando leí la información de que era un dialecto, en lingüística italiana la cosa cambia. En español, para hispanohablantes, teoría de dialectología en español, América Latina, un dialecto es una variante de una lengua. Es como comúnmente en México decimos y mal llamamos a los dialectos lenguas originarias, ¿no? Si hablas náhuatl, dicen, ay, está hablando un dialecto, porque piensan que dialecto es algo menor, es algo inferior. Sin embargo, no, porque no es una variante del español. Incluso el náhuatl tiene sus dialectos, ¿no? Claro. El dialecto de la gente de Ciudad de México que existía, el dialecto de la gente de Puebla, el dialecto y depende. Y también estas lenguas, a su vez, tenían otras raíces, que estaba la yuto-azteca, la protomaya, no me acuerdo ya bien, claro, de las familias de lenguas prehispánicas, pero tenían otras muy diferentes al español. Entonces no podemos decir que un dialecto sea otra lengua que se habla en una región, sino de una variante de una lengua, y regularmente sí son por territorios. ¿Cuándo se considera una lengua o cuándo se dice que se puede considerar que una lengua alcanza ese nivel? Cuando hay literatura y cuando tiene una gramática identificada y una estructura. O sea, cuando ya está como sistematizado, como el estudio, ya hay reglas, por ejemplo, ya se puede decir que estamos hablando de una lengua. Por ejemplo, el pocho, que en algún momento más que dialecto fue un sociolecto, porque era, sí, tenía de una región, ¿no? De la gente que estaba entre California, Estados Unidos y México, pero eran cierto tipo de personas. No solo era regional, sino eran los trabajadores que iban a vivir. Había mucha migración, entonces se va enriqueciendo ese lenguaje. Ese no era tampoco tan, bueno, sí podía ser un sociolecto, pero también eran como las lenguas estas de comercio, ¿no? Que por trabajo, pues, se empezaron a mezclar. Y ahora ya se dice que el pocho es una lengua porque tiene una estructura, porque ya tiene literatura, tiene su propia gramática, tiene reglas que nadie llega a poner, que el cerebro las va instalando. Hay una arbitrariedad, la gente se pone no en común hablar, pero no es que digan, mira, vamos entonces a hacer el sustantivo en inglés truck, lo vamos a hacer ahora un verbo, no park, ¿no? Parking. Ajá, parquear. Vamos a parquear. Lo hacen verbo y no dicen, oye, hay que hacer el sustantivo verbo. Claro que no, en el uso se van dando esas cosas, ¿no? Entonces se empieza a hacer como una sinergia y todos empiezan a hablar de la misma forma y se generan las reglas. Entonces, cuando alguien llega y dice, vamos a estudiar esto, vamos a ver cómo está, y se dan cuenta que están estas reglas, dicen, hay una gramática, hay una estructura, es una lengua. O sea, por ese tipo de características podemos considerar que es una lengua. Y pues habrá también cuestiones de prestigio lingüístico que dirán, no, ¿cómo crees que eso que hablan bien poquitas personas sea una lengua? Que no es ni español ni inglés, pero ¿cómo crees que va a ser una lengua? Pues sí, porque tiene lo que dice que es gramática, que es una estructura, que es literatura, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión de hablantes puede, pues no sé si
si sea tan rígido de tener un cierto número de hablantes. Yo supongo que no, porque hay lenguas, náhuatl, náhuatl no, otras lenguas que se hablan en México, que lo hablan 10, 20 personas, ¿no? Y es una lengua porque tenía una estructura, porque se hablaba en un territorio, pero pues por la, no tanto colonización, por la necesidad de uso del español, pues la gente deja de hablar sus lenguas originarias. Lo va perdiendo. Y hay poquitas personas que lo hablan, ¿no? Pero es completamente una lengua. Sí, sí, sí. De hecho, eso es interesante que lo menciones. Yo en pandemia me quise meter en camisa de 11 varas y estudiar otomí. Pero yo quería estudiar el otomí de Querétaro y, o sea, tontamente pensando que solo había un otomí. Y realmente los cursos que por cierto estaba mal dicho, otomí es ñañú, era del ñañú de Hidalgo. Entonces era como y decía que, por ejemplo, si hablabas ñañú de Hidalgo, probablemente en Querétaro te iban a entender, pero no era totalmente lo mismo, sino había, o sea, pues como dices, ¿no? O sea, una diferencia, ¿no? Entre ambos. Entonces eso se podría decir que la lengua es ñañú, pero pues hay variantes, hay dialectos, ¿no? El de Hidalgo, Sí. el de Querétaro y todo eso. Sí, por ejemplo, en el primer plano, digamos, de la lengua, se dice que va como por capitas, ¿no? El primer plano es el plano fonético, luego el léxico y después el semántico, como el más profundo. Y en el plano fonético, pues es donde hay más cambios, porque es como el de por encimita, donde no hay estructura gramatical, ¿no? Y la palabra atl, que es agua, en náhuatl, hay lugares donde nada más decían al, o at, o a. Entonces, ese tipo de modificaciones también de una lengua es lo que hace que sean dialectos, pero la raíz es la misma. Por ejemplo, a ver, voy a hacer una pregunta tal vez un poco tonta, pero por ejemplo, ¿el español de México se considera un dialecto del español? Claro. Ok. Porque, no, pues nada más pregunto, pues. Porque pues Y nosotros incluso usamos México tiene justamente sus dialectos. como contracciones, ¿no? Así de que en vez de para decimos pa o este, cosas Tons, así, ¿no? Tons en vez de entonces. ese tipo de fenómenos de quitarle Cámara, sonido a carnales, la ya se la palabra, saben. Ah, no. esa es otra cosa. Que a Este, ver, el slang, ¿qué? Estos son sociolectos, Ok. porque eso sí se hacen un poquito a propósito, no como una lengua que se va generando por contacto. Mm, Decir, como en la cárcel, ¿no? Tienen sus códigos para que nadie los entiendan y entonces ellos van cifrando. Eso es a propósito. ya. Entonces es también de ciertos lugares muy concretos como la cárcel, como Tepito, etcétera, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Se me olvidó. Tú síguele. Yo les sigo. Bueno, primero vamos bueno, el tema era un poquito esta parte de también la parte de aprender un nuevo idioma. Entonces, estuve llegando, porque ahorita justo que te decía eso de que estoy aprendiendo con este señor de Sicilia, pues también estoy usando Duolingo porque pues hay que entrar a la tecnología. No sé si es mi mejor método de estudio o no lo sé, pero ¿cuál es en tu experiencia como maestra de idiomas, cuáles son las técnicas o las mejores técnicas para empezar a hablar un nuevo idioma o para hablarlo ya después, Para practicarlo? hablarlo, Pues inmersión practicarlo. total. Había escuchado eso de la inmersión, que es cambiar como tu celular y que casi, casi tu vida No, personal la hagas en mudarte. idioma. Mudarte, Sí, ir a tal hacerte cual. una estancia, estudiar italiano. Obviamente depende mucho de tus recursos, no solo económicos, ¿no? Mm, Por ejemplo, hay gente que he tenido alumnos que han. Ahorita tengo un alumno que vive en Abu Dhabi, por ejemplo, es mexicano, ajá. y tuve otro alumno que él es de Zacatecas. A todos les doy online, ¿no? Obviamente. Y los dos estuvieron estudiando con Duolingo y uno de ellos, el de Abu Dhabi, también con un compañero del trabajo, porque tiene compañeros varios, ¿no? Italianos. Y tienen muchísima información, porque han buscado en Duolingo, en páginas, en videitos, y etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No cualquiera puede ser autodidacta, esa es una. Ujú, Dos, hay mucha información suelta. Incluso lo que yo hago en TikTok es mucha información suelta, porque no estoy estructurando como clases, ¿no?
porque tampoco es el fin de un canal de TikTok para mí, que sirva para que la gente aprenda a hablar y aprenda, o sea, son capsulitas, es información, es algo que se te va ocurriendo, es un poco de vocabulario, etcétera. Y así llegan los alumnos que he tenido, bueno, ahorita todavía tengo a este chico de Abu Dhabi, que tiene muchísima información, tiene mucho vocabulario, pero todo está desestructurado. Entonces él me dijo, mira, yo quiero aprender, tengo con quién practicar, pero no puedo hablar. Entonces sé muchas cosas y le dije, claro, hay que poner organizado y bonito eso, ¿no? Lo que te puede dar, también depende mucho del tipo de estudiante. Lo que te puede dar una persona autodidacta es que tiene que aprender a sistematizar toda esa información que tiene. Sí tener un método, sí tener un libro. Yo estuve platicando hace poco con un maestro, no es maestro, es una persona que viene de Italia, habla perfectamente italiano, habla perfectamente español porque es italo-mexicano, y estuvo dando clases y me hizo una observación bastante curiosa, que la UNAM era como de los peores lugares para aprender idiomas, que toda la gente que había escuchado que salía de ahí hablaba mal. Y que él no llevaba ningún método y que él había dejado de dar clases en la UNAM porque ¿cómo era posible que la UNAM no le dejara dar su clase libremente? Muy indignado. Y le dije, sí te entiendo, porque, pero a ver, dices, ¿qué información tienes tú? ¿Qué formación tienes tú como docente? Esa es una. Dos, no puedes ir así como que, ay, a ver si te enseño, ay, a ver qué aprendes. No, nuestro cerebro está pasando por un proceso que no es el proceso de adquisición de un niño pequeño que absorbe todo y que se le va formando una gramática implícita, que nadie te la explica. Tú aprendes un idioma porque así lo hablan, porque no tienes miedo de equivocarte, repites a lo... pero el aprendizaje no es lo mismo que la adquisición. El aprendizaje necesita estructura. De adultos necesitamos estructura. Entonces, por eso tantos libros se han dedicado a hacer planeamientos o plantear unidades que van de acuerdo no solamente a lo que yo se me ocurra enseñar como maestra. ¿Qué está pasando? Que por ahí de 1980 o poco antes, poco después, no me acuerdo, se crea el marco común de referencia de las lenguas, porque empieza a haber mucha gente que empieza a estudiar idiomas, no solamente para estudiar, para trabajar, para muchas cosas, ¿no? Se empiezan a dar cuenta que necesitan unificar el conocimiento de una forma y eso de porcentaje de lenguas se deja de utilizar, ¿no? Porque antes ves que decían, ¿qué porcentaje hablas de inglés? Y toda la gente decía, 40, 50, 90, ¿no? Decían, lo entiendo, pero no lo hablo. Pues entonces no lo hablas, punto. No tienes todas las habilidades. Cuando tienes una certificación de este marco, quiere decir que todas las habilidades tienen cierto nivel de desarrollo y que nivel A1 de integración, nivel A1 de jóvenes, de citadinanza, por ejemplo, ¿no? De lo que sea, tienes que tener ciertas bases. Y también creado, se le llama vocabulario de base, a esa cosa que tienes que saber mínimo, o sea, los mínimos de palabras para que puedas tener una 1 o una 2 de un idioma. Entonces, por eso le dije a esta persona, mira, ¿sabes qué? Sí, entiendo tu punto, pero sí necesitas una estructura. Y no es por decir, la UNAM, vacas sagradas, no. Es porque necesitas una estructura, todas las escuelas tienen estructura. Es que hablan mal, que no sé qué. Eso es otra cosa. Y aparte, dar un idioma, ser poseedor de una lengua, ser lengua madre, no te hace maestro. A nadie. No. Tendrías que aprender técnicas de enseñanza, metodología, glotodidáctica. ¿Cómo le enseñas a alguien que no tiene la R en su vocabulario y que nunca ha practicado el sonido de la R? ¿Cómo le enseñas que diga la R? Un chino, un japonés, un oriental, no sé, ¿no? Que es como muy imposible que digan la R. Ese tipo de cosas tú tienes que saberlas muy técnicamente y saber aplicarlas muy práctico y muy fácil a tus alumnos para que no les digas, la palatal, bilabial, oclusiva, sorda sonora, lo que sea, te van a decir, ¿qué es eso? No, tú tienes que buscar la forma de que hagan esos sonidos y que los vayan logrando poco a poco. No solamente es llenar de vocabulario o aprenderte frases que después digas, sí, me sé esa frase, pero ¿cómo la utilizo con la gente real en una conversación real, no? Y con un plan completo de estudios, con todas las habilidades,
tú puedes ir generando el lenguaje de una forma, digamos, más natural. Lo contrario a lo que yo he visto con aplicaciones, ¿no? Con ver muchos videos de TikTok, de Instagram, etcétera. O sea, la información muy aislada, no hay nada concreto. Entonces a nosotros nos toca concretizar eso con los alumnos, decir, a ver, sí, está muy padre que tengas todo este vocabulario, pero vamos a ver, esto es pasado, esto es presente, esto es futuro, y así lo vas a utilizar. Sí. Pues, por ejemplo, eso de las aplicaciones, no sé, yo siento que es muy poquito tiempo como que luego el que le dedicas, o sea, en mi Duolingo a veces no hago un ejercicio y ya digo, ya cumplí, maldito búho, no me mates. Y ya, ¿no? Como que digo, pero realmente no sé si estoy avanzando o no, porque como que digo, es muy poquito, 2 minutos, o sea, 2 minutos que le dediqué. Pues claro, sí te sirve, a mí me ha servido para recordar muchas palabras y tal vez como aprender otras tantas que no sé, pero pues no me ha, por ejemplo, desafiado a la parte de conversar o de platicar o de como de hacer, como de yo estarlo hablando, ¿sabes? Como, entonces, me pasa mucho ahora que él que este se llama Domenico, me está hablando en italiano, le entiendo. Pero luego Claro. digo, si le quisiera contestar, tal vez no podría en italiano. Pues el punto extra que tiene, por ejemplo, esta aplicación o alguna otra es la gamificación, ¿no? Te lo hacen como un juego, el cerebro no está estresado y anímicamente estás bien, aprendes, pero ahí lo que se motiva es la memoria a corto plazo, porque es un juego. No hay como algo que te haga estudiarlo y analizarlo a fondo, ¿no? O utilizar las palabras en diferentes ámbitos. O sea, te dan a elegir 4, pues sí lo he jugado, no lo he estudiado, sí he jugado en francés con eso, por ejemplo, y te dicen, a ver, te dan 4 ejemplos, te ponen la imagen y te dicen, bueno, lo hice hace 2 años, no sé si ya cambió. ¿Qué es esto? Y te dan el nombre de las familias y te dicen, ¿cuál no pertenece aquí? Y te dan una fruta y dices, pues a huevo que pues, es la fruta la que no va ahí, ¿no? Entonces, claro que por ese tipo de discriminación tan extrema, pues te vas a acordar de lo que no forma parte de y de lo que sí forma parte de. Claro. Pero es regresar a lo mismo. Y no es tanto que sean 2 minutos o 3. Puedes estar 2 horas en una clase de idiomas presencial, te vas a saturar y no vas a aprender nada, te vas a volar. Entonces, también tiene que ver mucho de cómo te están enseñando. Yo la verdad, tuve maestros malos, italianos, y tuve maestros muy buenos, bueno, maestras muy buenas, mexicanas, que me enseñaron italiano, y de ellas aprendí muchas cosas que todavía me acuerdo, ¿no? Técnicas, algunas estrategias, actividades, pero también tuve maestros italianos muy buenos porque habían estudiado letras italianas y habían hecho sus cursos y exámenes para dar clases. Entonces no nada más es decir, ya. O los juegos, ¿no? A veces yo la verdad soy bien grinch para muchas cosas y digo, ay, ese ejercicio de rellena la palabra que falta en la canción o en el texto. Y yo la critico mucho y trato de no hacerla yo porque digo, es que tu cerebro se enfoca en escuchar la única palabra que no está, no se enfoca en escuchar cada cosa, en escuchar un todo. A lo mejor para alguien muy, muy básico sí puede aplicar, ¿no? Pero a mí no me gusta usarlo porque regularmente, aparte son clases privadas las que doy, la gente avanza más rápido. Y aparte los mando de tareas, esas cosas, ¿no? Entonces les digo, a ver, ¿por qué no te pongo rellena? Lo que hago es que les cambio la letra de la canción. Primero la leen y dicen, pues a lo mejor sí tiene sentido, pues no sé qué quieren decir de verdad, ¿no? Cuando la escuchan, primero el cerebro detecta que ahí hay algo que no sonó igual a la canción. Y la vuelven a escuchar por segunda vez y ya escuchan la palabra y la escriben como creen que es, ¿no? Porque a veces se les olvida que hay sonidos que es SSI, es she, entonces ellos escriben con SH, ¿no? Por ejemplo. Digo, bueno, no está mal, así lo escuchaste, vamos a corregir después la escritura. Pero es como que tener el cerebro acostumbrado a que esté escuchando todo el tiempo porque no escuchamos palabras. Cuando alguien habla, se le llama eso continuo fónico. Cuando tú hablas, no hablas por palabrita. Quien se encarga de separarlo, las palabras, es el cerebro del que está escuchando para decodificar el mensaje. Yo no te hablo así.
porque así no hablamos. Entonces, por eso se llama continuo fónico y por eso también dicen que la lectoescritura, empezando con cursiva, es mejor porque así es como el cerebro va escuchando todo junto, ¿no? No sonidos ni letras apartes. En vez de decir ella, diríamos y, a o l, a, pues no, tampoco hablamos así. Ese ejercicio con las canciones de esa forma, por eso me gusta porque van escuchando todo. A diferencia de cuando nada más cambias, nada más omites una palabra y pon la palabra que falta. No, no. Y eso sí lo haría, por ejemplo, en una dinámica grupal, presencial, porque son muchas personas, ¿no? Pero en privados, pues no les puedes estar dando tampoco lo mismo. Sí. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué recomendarías tú para, como, si no tienes la oportunidad de inmersión, ¿no? Porque decías que es la parte de ir al país o de como buscarte como realmente cuánto tiempo hay que dedicarle a un idioma como para empezar realmente a decir, ya lo empiezo a entender, lo empiezo a hablar. Porque O sea, yo también siento que con una clase a la semana como que no jala tanto, ¿no? O sea, no, aunque sea claro una que clase no. privada. Aunque mandes tareitas y ejercicios. Ajá. Digo, para poner esta estructura, sí está bien. Mi alumno de Abu Dhabi solamente pudimos, entre horario y trabajo, nada más lo veo una vez a la semana, 1 hora. Pero sí es muy concreto lo que le enseño, ¿no? O sea, sí estoy buscando así de a ver qué quiere, qué falta, qué necesita, dónde podemos estructurar lo que tiene. ¿Y él Pero empezó de cero, por ejemplo, o ya traía una base? él ya trae mucho vocabulario, ha ido a Italia, pero no puede hablar, no es capaz de hablar porque es mucha información y todo sale así, o de plano no sabe, o sea, se queda así de, ay, es que sí lo he escuchado, ay, es que sí lo he visto, ay, es que lo he leído. Entonces nada más o sea, el enfoque con él es diferente, ¿no? Pero sí hay, mira, no lo voy a buscar en internet, pero sí hay un aproximado que da el marco común de estudio para que puedas tener un A1, un A2, un B1, un B2, un C1 y un C2. O sea, sería un aproximado de horas. Por ejemplo, te digo, yo voy a hablar de la UNAM porque es lo que conozco. Creo que en la UNAM tienes que estudiar 4 horas semanales, al menos por un año, para que puedas tener una A1. Okay. Y esto también depende mucho del tipo de estudiante, ¿no? Que si es autodidacta, que si hace sus tareas, que si no, el tipo de motivación, si es intrínseca, si es extrínseca, la distancia psicológica, todos estos son términos de psicolingüística para el aprendizaje y la adquisición de lenguas, ¿no? La distancia psicológica es qué tan cercano te sientes a la cultura, qué tanto te involucras tú con la cultura, no solo con la lengua. Y la motivación tiene que ver si es intrínseca. Intrínseca es porque, a mí me gusta cómo se escucha, o no sé por qué, o sí sé por qué, o porque me gusta el K-pop, quiero aprender coreano. Y la motivación extrínseca es la que generalmente todos tenemos con el inglés. ¿Qué? Porque se necesita, porque es la que se habla en todos lados para trabajar, porque es la que te abre puertas, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo mucho de todos esos factores, motivación, distancia psicológica, la edad tiene mucho que ver. Sí, es más fácil, ¿no? Entre más chico eres, más fácil aprendes. Sí, por la ¿O no? plasticidad cerebral, Okay. pero tienes que enseñarles un poquito más intuitiva la cosa. No te puedes poner con niños pequeños a enseñarles gramática. Todo es juego, porque el cerebro se encarga como de absorber y O eso sea, ahí solito se va aplica más como darles ejemplos, ejemplos, ejemplos. O sea, como... a cantar, bailar, action songs, o sea, ese tipo de juegos, ¿no? Ajá. Y ya más adulto, pues la parte de gramática. Yo creo que mucha gente se desmotiva ya cuando ve la parte de gramática. Yo era uno de esos. Porque son muchas reglas, tal vez. Bueno, mi cerebro aparte no está diseñado ni siquiera para el español. O sea, creo que de las materias que no me gustaban o que más me costaban, tal vez, de cierta manera, el español. Es que yo creo que hay un Porque proceso, porque es una ciencia y son fórmulas y hay reglas de evolución tan exactas sí, como cualquier ciencia. Pero también estamos muy planteados en México, sobre todo, ajá. que es lo que yo conozco, decir, pues es que ya lo hablo español, ¿para qué me dan la clase de español? Pues si ya me entienden, pues ¿para qué aprendo qué es un sustantivo? ¿Para qué me sirve saber qué es un verbo y qué es futuro o los tipos de pasado que hay? No le damos, para empezar desde los maestros, yo creo, no le dan esa importancia en la primaria de enseñar la lengua bien, ¿no?
Sí. Yo tenía un maestro en la carrera porque nos dieron taller de lectura y redacción, que realmente nada de lectura y pura redacción, pero nos ponían como a analizar frases y había un montón de cosas. Y ahorita ya no me acuerdo, obviamente, pero era así de que, ¿dónde está el objeto directo y el indirecto? Creo que es lo más básico, pero luego había como otras cosas ahí. Entonces acabas con una frasecita, acabas como una red así de todo lo que tenía, ¿no? De que si el objeto directo, el indirecto, el sujeto, el de acción, bueno, el Seguramente verbo. hiciste ramificación, bueno, análisis arbóreo No, de oraciones. ese Era, maestro era puro eso. estaba así, no, y realmente pusieron la materia para que aprendiéramos cómo a redactar las tesis, porque pues también es un rollo, o sea, ¿sabes? Yo no me incluyo ahí porque a mí, por ejemplo, sí me gustaba mucho la lectura y todo tenía como, digamos, una cierta base para escribir, ¿no? Y también me gustaba escribir mucho, pero, pero sí entiendo luego de dónde viene, ¿no? Que obviamente, ya hablando de otro lado, y a ver, me voy a echar a mis amigos ingenieros, pero como que nada más decían, sí, 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 ¿no? Así no había como mucha descripción luego en unas cosas, ¿no? O encontraba luego artículos científicos que decías, wow, ¿quién? No entiendo nada y era porque estaba un poco mal redactado, ¿no? Pues es Entonces, la sintaxis, ¿no? Es como el ejemplo eso de los sí. anuncios en la calle que dice jabón para niños en forma de hipopótamo. O sea, algo tan básico. Claro que tu lógica y tu coherencia y sentido común y tu experiencia Sí, de vida te va a decir, obviamente no hay niños con con forma de forma de hipopótamo. hipopótamo. Pero algo tan básico como esa sintaxis de redactar una oración tan fácil, bueno, ni siquiera una oración, una frase, porque ni siquiera hay un verbo conjugado, no estás subordinando las frases ni las oraciones, no hay complemento circunstancial abdominal que tengan como, o sea, es jabón en forma de hipopótamo, jabón infantil, no, no sé, otra cosa, ¿no? Pero es súper Hecho básico, de ¿eh? niño. Que hablamos muy mal. Jabón Bueno, hecho de niño. espérame. Deja ¿Qué? quito eso de hablamos muy mal. Porque no me gusta ser prescriptiva, me gusta ser descriptiva. Ajá. Algo bien bonito del español es que es súper flexible. Tú lo entiendes como te hablen, pero también tiene ese punto de que te entiendes, o sea, tú como sea lo entiendes, pero Ajá. también hay cosas que no entendemos y que se prestan a malos entendidos porque hablamos particularmente diferente, ¿no? Usamos la gramática al último. O sea, sí tiene su parte positiva y que me gusta, también habla mucho de cómo es la sociedad y también Ujú. ser tan flexibles no está tan bien, ¿verdad? Pero sí es el reflejo, la lengua es el reflejo del pensamiento y es el reflejo de una cultura. Eso es lo Partimos. que te iba a decir, porque realmente el español sí tiene muchas reglas que, o sea, como, pero ya a la hora de hablarlo, o sea, realmente a veces las brincas o no existen, ¿no? O no importa, pero como dices, no importa, o sea, puedes entender. Y las brincamos porque somos propietarios de la lengua, ¿no? Pues Así, una vez, una plática que tú y yo tuvimos era eso, ¿no? Que con el decía, inglés, que dijiste es hermoso el inglés, y yo dije, ¿cómo no, crees? sí, sí. No, que yo te dije que muchas veces se hablaba, o sea, como muy en desorden o esta parte. Tú me decías que la lengua es dinámica y el que la usa es el dueño del lenguaje. Y, ajá, no me acuerdo que, así me acuerdo que dijiste, no lo voy a decir aquí, pero ahorita te lo comento. Ok. Pero, ¿cómo se llama? Es que yo te decía, no, es que el español tiene que ser muy puritano, así, ¿no? Y tú, no, que puedes hablar como, o sea, mientras te entiendan. Y pues sí, sí entiendo esa parte también. Estábamos en la Plaza de la Corregidora o algo así. Estábamos en la universidad cuando, sí, Algo así. por ahí. Sí. Sí, sí me acuerdo que dije, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta cerrazón? Pero hay Bueno, otras. y ahora tengo un problema, ahora que mi día es 70% en inglés, a veces ya no puedo hablar español bien, o sea, se me sale una tontería y media, ¿eh? O ahorita, por ejemplo, justo no se notó, pero te dije algo del cambio y quería meter la palabra en inglés en vez de meterla en español. Entonces, como que Sí, ya mi cerebro luego ahorita está
Y luego me pasa en inglés, o sea, estoy hablando en inglés con mi jefe y de repente le meto una palabra en español sin querer en medio, porque estoy como muy rápido, o sea, como que explicando, diciéndolo muy rápido y mi cerebro avienta la palabra, o sea, ¿sabes? Y sea en español o inglés no le importa, entonces. ¿Sabes cómo se le llama eso? Transferencia lingüística. Cuando cambias de un sistema a otro, siempre va a haber una transferencia, o sea, una interferencia más bien, ya sea a nivel léxico, fonético o sintáctico. Hay gente que, por ejemplo, a pesar de que el español y el italiano son lenguas hermanas porque vienen de la misma, hay cosas que se ponen en diferentes sitios, ¿no? Por ejemplo, ya comí en pasado, tendrías que decir o ya mangiato. Ese ya va en medio de los dos verbos, ¿no? Pero nuestra estructura de español diríamos, ya o mangiato. Y obviamente jamás lo podrías decir así en italiano, porque está horrible. Pero esa es como parte de la interferencia lingüística de una sobre otra. Y por algo se llaman competencias lingüísticas, porque van compitiendo a ver cuál es la que sale para hablar, ¿no? Es como un embudo. Tu boca es como un embudo. Entonces, si sabes más de una lengua, pues todas van a andar ahí, ¿no? Digo, hay casos que no se equivoca tanto, que no te das cuenta que hacen confusión, que confunden, eso viene del italiano, fare confusione, ¿no? Que también yo tengo eso porque en la casa lo tengo que hablar, en las clases lo hablo, todo el tiempo estoy pensando en italiano, entonces aunque no quieras, pues se te van pegando cosas que se van una a la otra, o sea, son como préstamos entre uno mismo. Y la verdad es chistoso. A mí me frustraba antes, pero después yo me doy cuenta y digo, así no se dice, así no está bien hecho, así no. Ajá, sí. No, igual a mí, pero a mí todavía me frustra un poco porque digo, ahora ni español ni inglés sé hablar, o sea, ni uno ni el otro, ya hablo los dos. Pasa. Sí, re mal, por ejemplo. Y vas perdiendo a lo mejor el acento. Digo tú porque seguramente tienes también muchas personas que hablan en español, contigo, no es... Sí estás en inmersión con el inglés, pero tampoco sea el 100%, ¿no? Bueno, que ahora también... Que ha cambiado su acento italiano a una cosa muy rara entre el español y el italiano, y cuando hablan en italiano, los ven así con cara de, ¿por qué hablas así? Tu acento está bien raro, no te entiendo. Que también ahora me ha pasado con juntarme con gente de otros países hispanohablantes. O sea, se te pegan palabras, se te pegan ciertas cosas que no dices en español de México. Claro. Entonces, sí pasa. Pero bueno, dime. Ay, perdón. Yo el primer acercamiento que tuve con gente de distintas nacionalidades, todos hispanohablantes, por ahí de 2010 fui a Bolivia y éramos gente como de 7 países diferentes hispanohablantes. Y yo ya estaba estudiando la carrera y para mí era súper divertido, me encantaba escuchar a todos cómo era la realización diferente de algún sonido, ¿no? Por ejemplo, la doble L en la palabra pollo, porque aparte nos daban de comer diario pollo, todos la decíamos de cierta forma diferente, ¿no? El pollo, el pollo, el pollo, el o sea, había gente que hablaba bastante raro de verdad, ¿no? Sí. No, entonces, desde un tema veíamos cómo cada país tenía su propia identidad, porque es identidad, no es que estén bien o mal, o sea, cada quien tiene su identidad, la historia diferente, los conquistadores que llegaron a México, por ejemplo, ya hablaban diferente de muchos de España, entonces aquí por eso en algunos lados se perdió el voceo, se perdió el betacismo, que es bueno, hay betacismo que es pronunciar igual las dos Bs, que no es algo que pasó en México, es algo que ya trajeron algunos españoles que llegaron a colonizar aquí. Entonces, porque nosotros no hacemos diferencia entre... No, nosotros no la hacemos. En inglés es un pex, porque en inglés y en italiano la igual, diferencia. Y en portugués igual. Y luego y la S y la Z también. Y no te entienden si no lo marcas. Aquí no, en no te inglés. Entienden. Si no haces como V o B, no te entienden. Y tú dices, pues es que suena igual. Bueno, a mí. En italiano igual. A mí mucho me hizo bullying. No me hizo mucho bullying, pero se reía mi esposo porque yo ya había dejado de hablar italiano cuando lo conocí. Y dije, pues a ver si con este practico, ¿no? Pues no.
Pero cuando me decía, oye, ¿cómo te llamas? Y yo así de, ¿cómo que no sabes? Y yo no entendía por qué se reía. No lo hizo mucho, pero sí me acuerdo de la anécdota que me decía, hola, Vale, ¿cómo estás, Valeria? Y yo así de... Y yo en mi mente sabía la regla y había dado clases. Claro. Pero la poca práctica, yo decía, ¿por qué me dice Valeria? Y yo, Era Valeria. Sí, es cierto, no soy Valeria en Italia, obviamente en México sí, no soy Valeria, soy Valeria. Y cuando no tienes el oído educado, no vas a escuchar diferencia. Vas a Pero decir, cuando vas oye, a otro país, realmente sí hay una diferencia. cuando empiezas a escuchar, sobre todo en entrevistas, las noticias, conversaciones, no canciones, si escuchas más esa diferencia, entonces cuando ya la diferencia, sí es cierto, tú ya la puedes empezar a pronunciar. Por eso la práctica, sí con nativohablantes, pero también que nosotros como maestros, aunque seamos no nativos, pues que hagamos mucho ese hincapié. A ver, chicos, yo sé que hablo igual español que ustedes, pero sí hay una diferencia. Hagan v y b, v, ¿no? Entonces, poner en ejemplos prácticos de la vida, del vocabulario que les estás dando. Ojo aquí, la v y la v. Sí. No, sí. Y es importante. Es importante. Bueno, ya obviamente quedó clarísimo que eres maestra de italiano, ¿no? Entonces, eh, quería platicar un poquito más acerca de la lengua, porque bueno, a mí me gusta mucho, supongo que es esta parte de lo que decías de la cercanía psicológica, de que se parece mucho al español, de que culturalmente siento que Italia y México se parecen bastante, más que tal vez, por ejemplo, Francia, yo lo siento culturalmente un poco más alejado, tal vez, ¿no? España, pues obviamente es español. Los portugueses no he tratado con mucho portugués, no puedo sentirme tan identificado. Entonces, siento que Italia tiene esta onda como más, Más como latino. decimos, latina, exacto, ¿no? Sí, el saborcito latino. Sí, sí, sí. Pero todos o todas estas lenguas, ¿no? El francés, el portugués, Croata, el español rumeno. latino, el rumano, yo no sabía que el rumano era latino. Eh, vienen del latín, ¿no? Entonces, un poquito de cómo evolucionó esto, porque justo estábamos hablando hace rato de dialectos y lenguas. Pues el latín ahorita ya más que una lengua es un dialecto, o sea, no sé cuánta gente en No, el hombre, mundo no, ¿cómo hable crees? dialecto. ¿Cuánta gente habla latín ahora? Nadie, pero La es una iglesia. lengua. A ver, no. Es una, No, no por el una número de lengua muerta. hablantes. ¿Cómo? Es una lengua muerta, no, no es cierto. Va a haber gente Ya, que te diga que es una lengua muerta y ajá. porque nadie lo habla como lengua madre, ¿va? Como primera Ok. lengua habla latín, entonces por eso dice que son lenguas muertas. Pero está muy viva en sus hijas, muy, muy viva en sus hijas. Y en la tecnología y en las ciencias tuvo mucha Sí, importancia porque los préstamos que los científicos para cosas nuevas o descubrimientos o, de hecho se sigue usando, o sea, si encuentran un animal nuevo, si encuentran una planta nueva, claro. los astrónomos toman el nombre de latín, ¿no? Entonces, de ahí decimos que es muy romántico, Sigue obviamente, siendo del latín o del griego, ¿no? Cualquiera de las dos. del latín y del griego, Ujú. pero, Es que nada más te querías enojar para que me dieras acá. Venga. Venga, venga, venga. ¿qué dijiste? ¿Qué ¿Ya es un ves? dialecto? Venga. No puede ser un dialecto porque es una lengua, tiene estructura, tiene Ajá. literatura, Literatura. tiene ciencia, tiene todo eso, ¿no? Entonces, no por la cantidad de hablantes. Y está muy bien eso que dices, porque habrá gente que sí piense que como ya no se habla, pues ya es un dialecto por la cantidad de hablantes, ¿no? Ujú. Pero no, digamos que es una lengua muerta que trascendió. Ya. Y pues obviamente de dónde viene por la dominación del Imperio Romano, Romano. que fue de una extensión, híjole, hasta dónde no llegaron, ¿no? Nuevo mundo, ¿no? Porque nomás no daban los barquitos. Pero todo empezó ahí. A ese tipo de fenómeno, por ejemplo, cuando llega una dominación sobre otras, se le llama lengua de sustrato. Un Ujú. sustrato, no de superestrato, que queda arriba, ¿no? Empiezan a decir, bueno, sí, esto ya lo dominamos, ya lo conquistamos, todos van a hablar nuestra lengua oficial, prohibidas las otras, lo logran, lo van logrando, y abajo el sustrato, lo que
se queda, lo que se va filtrando son palabritas, ¿no? Son lenguas de sustrato, las que quedan abajo. ¿Qué pasó? Lo mismo en México con los españoles y con la gente nativo hablante de toda América. Y también llegaron franceses, llegaron portugueses, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas es sustrato y superestrato. Entonces ahí sí empieza a hacer una mezcla, ya sea en los 3 planos que te dije del lenguaje, ¿no? Fonético, léxico y el más profundo, el semántico. Sí. Entonces, pues obviamente van adquiriendo palabras, sonidos, sintaxis especial de cada región donde llegaron. Y aparte, cuando empiezan a colonizar, se hablaban ya 2 tipos de latín, que era el latín clásico y el latín vulgar, que quiere decir del pueblo, ¿no? El latín clásico prácticamente no evolucionó porque se hablaba en el gobierno, porque lo hablaban los... el emperador, los senadores, toda esta gente como más clase elite social, ¿no? Que supongo que también tenían un acceso a educación más alto, no pues sé. Sí. Entonces, era un poco como lo que decías ahora de los españoles, ¿no? Que llegaron a México. O sea, también ahí en esas épocas en Europa la educación estaba súper, quienes conquistaron segregada, clasificada, no sé. No todos. No todos, pero pues... No todos, pero era gente que tal vez no tenía escuela. Estudios, instrucción. Aparte, punto para México. México tenía educación obligatoria para todos, ¿no? Ah, sí. Que en Europa... Famosos, ay, se me fue el nombre. Calpulli, Calmel, los Calpulis. todo eso. Sí, entonces, sí. Pues, quienes empiezan como a dominar socialmente, pues es gente del pueblo, y ahí es cuando llega el latín vulgar a mezclarse con las lenguas de cada región. Sí. Algo bien bonito no sé, en otros casos, yo estudié letras hispánicas y después poco a poco me fui enterando de algunas situaciones en italiano, que pasó casi muy directo, porque pues no salió de ahí, ¿no? Nada más fue evolucionando de diferente forma. De las romances sigue siendo la más cercana al latín, ¿cierto? Sí, pues no hay muchos cambios. Sí. De hecho, fonéticamente, yo apenas estoy así como haciéndome mi curso personal, autodidacta, de las vocales abiertas y cerradas que estaban en el latín. En español se cambiaron y en italiano no todas pasaron a ser abiertas y cerradas, a existir, ¿no? Tienen 2 formas de sonar la A, la E y la O. Mientras que en español tú las puedes acentuar o no acentuar, pero no hacemos diferencia de que es abierta, es cerrada, nomás dices, no se dice corazón, se dice corazón. Y ya, ¿no? Haces como énfasis, como que hablas más fuerte. Ese está el acento. Tengo, por ejemplo, ese problema. Bueno, no, ahorita, estoy brincando de una cosa a otra, pero me acordé de algo, que en El Salvador le dicen frijoles. También en algunas partes de Colombia, frijoles. Sí, pero es justo eso, ¿no? Que se pierde, bueno, los cambios fonológicos o de fonética de las palabras, no sé cómo se llama eso. Pero... Sí, pues hay cambios, depende. Ahí sí, no lo he investigado. También ser de letras no quiere decir que seas una enciclopedia andante de la lengua. Sí se puede rastrear, claro que sí, pero tendrías que hacer un estudio, o sea, nada más para esa palabra. Pero si tienes un tatuaje de la REA aquí. De la RAE, perdón. RAE. La RAE, sí. Me voy a escribir aquí RAE. Para el conejo, así. RAE. La fuerza del lenguaje. La fuerza del lenguaje. Sí, sí. Tengo un tatuaje. Pero bueno, sí. Pero sí, bueno, era la Vita, algo de la Vita. La Vita, la vida. No, Choque, no decía la Vita. Lo que no te mata te hace más fuerte. Claro, cierto. Sí. Yo quisiera uno en italiano, pero no, ya estoy tan... Esto es lo más italiano que tengo en mi vida. ¿Qué es? La playa de la Fiorentina, del equipo de Florencia. Ah, Fiorentina, está bien. Mientras no sea Inter. Ah, sí, no, por favor. No. Bueno, tu esposo es del norte, entonces supongo que es Milán. No, no es de ese lado, pero él es de Boloña.
Bueno, De está hecho, bien. ahorita está jugando Boloña. No sé contra quién, pero está jugando Boloña. Deja, ahorita lo vemos. Pero bueno, entonces, sí, justo era lo que te iba a decir. Hay unos cambios en la parte de, o sea, cae el Imperio Romano, porque obviamente eso pasó, y se empieza a fragmentar como la península itálica. Vamos a hablar de de Hispania, de bla, 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 de Francia, ¿cómo se llaman Ya no los hablemos de franceses? otros países, ahora ya Sí, de los Italia. galos, ¿no? Eran los galos, sí. Sí, sí. Eh, entonces, como que se fragmenta Italia y cada región empieza como a tener su propia lengua, pero derivada del latín búlgara. O sea, creo que de ahí es como el origen de estos dialectitos, ¿no? El de Sicilia, el del norte, no sé si eso, Napoli, de Nápoli, Florentino, que es la lengua de Dante. que Hay luego es gente muy muy, importante. sí, Ajá, dime. hay gente muy purista que dicen, ay, es que el napoletano es el más importante porque era el que se hablaba en todo el sur de Italia y bla, bla, bla. Pero también ahí hubo mucha ocupación árabe, entonces se mezclaron bastante muchos sonidos. Yo no entiendo ningún dialecto del sur. Ya. De hecho, el Pues milano yo entiende. sabía que el toscano es realmente el que ya le da la base al italiano como tal, porque es, por Porque ejemplo, era como la lengua de escribió de Dante y de otros más. Petrarca, Boccaccio. Petrarca. Ujú, Uh-huh. ya. Sí, 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 sí. pues fueron las primeras gramáticas de italiano que se empezaron a hacer como en esa época. Él hablaba Dante, no solamente hacía historias de amor o la comedia, O del infierno. Ajá. o el infierno, bueno, todo es de la comedia, sino que también tuvo como teorías del lenguaje, de la creación y evolución. Ahorita no me recuerdo bien, pero como lo escribía en esa lengua, pues se decía que era el latín, el italiano moderno, ¿no? Sin embargo, pues no fue hasta que se unificó bien Italia que dijeron, mira, se tiene que hablar esto. Y tal, Y pues ajá. también tiene que ver mucho las guerras, porque por ejemplo, lo que te comentaba hace rato, ¿no? Del el dialecto que estoy tratando de aprender, que no es nada fácil, porque de repente tiene mucho alemán, pero de repente hay palabras que se parecen más en español e italiano. Este, Específicamente esa región se llama Trentino Alto Adige, porque es una región, aparte que es económicamente autónoma, es independiente, como creo que Roma, o sea, no, Mm, tiene una cosa muy rara, el Vaticano y así, ¿no? Este, pero fue parte, primero, no era una región autónoma, era parte del reinado de Venecia y en esa región hay muchas iglesias y todavía muchos lugares donde ves al León de San Marco, que es el de Venecia, ¿no? Que es el que da nombre a Piazza San Marco en Venecia. Y ujú. después, antes de las primeras, bueno, la Primera Guerra Mundial o Segunda, no me acuerdo bien, fue parte de Austria, de la región del Subtirol, Sí. o Subtirol, del Subtirolo, que estaba dominado por los austríacos. Ujú. Y bueno, fue toda esta de la historia austrohúngara, de la separación y Sí. todo, y después se anexó a Italia, y incluso la región está dividida en Alto Adige y Trento, me parece que es la parte del sur de esta región, ¿no? Ujú. Y de Trento para arriba, para el norte, yendo para Austria, ya ves que hay, que se hablan los dos idiomas. En las carreteras, en los negocios, ya ves mucho alemán, Ujú. y la gente ya en la calle no habla italiano, hablan alemán, porque ellos todavía sienten que son austriacos. De hecho, les llaman, se llaman altoatesini, ¿no? De Alto Adige o algo así, de esa región. No sé Ujú. por qué dicen altoatesini, pero sí son algo especiales para hablar con ellos en italiano. No permiten. Y no solamente está el trentino, el dialecto trentino, y hay otro que se llama, creo que es el ladino, que también el ladino creo que no solo es de ahí, y me parece que hay otro. Y aparte, en dialectos de ahí, entre pueblos, cambian. O sea, no solamente es entre regiones. Decir, a ver, la gente de Milán habla lunfardo, sí me parece que es lunfardo. La gente de Trentino habla trentino, la gente de Firenze habla toscano, el dialecto toscano y así, ¿no? O sea, entre los pueblitos manejas
media hora y ya van a pronunciar un poquito diferente. O una palabra ya va a ser otra cosa, o así, ¿no? Entonces, es una cosa que les da bastante identidad, que ellos no lo ven como ningún problema porque al final de cuentas se entienden. Es como aquí, si tú te vas a Yucatán, no les vas a decir, no es español. No les vas a entender, pero tú no puedes llegar y decirles, no estás hablando español, es su dialecto, es lo que les da identidad. Entonces, por eso te decía hace rato, no quiero ser prescriptiva, porque una persona prescriptiva o el prescriptivismo te va a decir como una receta de doctor, por eso es la receta, ¿no? Así. Tienes que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Sí está bien, hay que tener una estructura del lenguaje para que no se pierda, no por ser purista, sino para entenderse, para enseñarlo, para hacer traducciones o interpretaciones, pero también, ellos son los dueños de la lengua, ellos son los que saben cómo la van a estar utilizando. Entonces, lo que hay que hacer son descripciones, que es lo que les va a dar a cada quien identidad. Sí llega a ser muy cambiante entre regiones el mismo dialecto, aunque sea el mismo, entre pueblitos, puede cambiar. ¿Cuáles fueron los principales cambios entre latín y ya lo conocemos como italiano ahora? O sea, creo que por ahí leí que, y esto lo escuché a mi papá, que él hablaba latín, poco, ¿no? De los casos acusativos, dativos, no sé qué, fregadera y media. Los casos, sí. Y que ya creo que no se usa, y también ahora que estuve investigando, creo que en latín no había artículos, o sea, no había No, por eso estaba el caso nominativo. El nominativo es el que generó, no generó, los casos tenían funciones diferentes. Por ejemplo, el nominativo era como decir la casa, domum. Entonces, la desinencia de era lo que te decía si era masculino, femenino, singular o plural, ¿no? Género y número. Y luego de domum pasa domini, acusativo. Luego venía el genitivo, que indicaba otra función gramatical. El acusativo, me acuerdo que hacía referencia al objeto directo. Y muchas palabras del caso del acusativo es de donde se derivaron las palabras en español y en italiano, que terminaban en y la N, las consonantes finales cayeron y la O se cerró. El U se cerró y entonces se convirtió en O. Entonces, Domun quedó en domo y en algunos casos se tradujo como casa, ¿no? Por algunas otras cosas. Pero más o menos así. Sí, exactamente. En latín existían las declinaciones. Y tenías que aprendértelo así, ¿no? Por ejemplo, la primera declinación, que creo que era rosa, rosa, rosae, rosis, rosan, rosarum, rosae, rosas, algo así, ¿no? Ajá. Entonces tú ya veías si de la U, de la A, de la del orum, qué caso era y qué función gramatical estaba cumpliendo, si era nominativo, genitivo, si era objeto directo, indirecto, si era esto de donde vienen los artículos, ¿no? El nominativo, el vocativo que era para hablarle a alguien, ¿qué otros había? También había complementos modificadores, o sea, sí, eso cambió. Seguramente por las lenguas que se hablaban en esos territorios, pero en italiano ya no hay. En alemán sí hay, ¿no? Por ejemplo. No sé, no sé si por ahí se absorbió, porque ahorita justamente lo que decías, ¿no? De que hay territorios que hablaban otros idiomas, ¿no? Como esta parte de Austria, que hablaba alemán. Obviamente en esas épocas también hubo invasiones, ¿no? Entonces, por ahí estuve viendo que, por ejemplo, la parte del norte de Italia estuvo muy influenciada por las invasiones germánicas, que son la parte de Alemania, y las del sur, por ejemplo, Sicilia, todo eso, Nápoles, todo eso, estuvo influenciado por la griega, ¿no? Que también... Griego, turco y árabe. Entonces, fueron ahí y hubo cambios de palabras, ¿no? O sea, hubo cambios o sea, se quitan palabras de latín para sustituir por las nuevas palabras, ¿no? Es un poco lo del pocho que decíamos, pues así, algo así, ¿no? Como que en vez de hablar en español... Se van mezclando y pues el hablante arbitrariamente elige qué vocablo usar, ¿no? Si lo van a usar obviamente el cuscús, pues no hay una palabra en latín que diga cuscús, pues lo van a usar como en el árabe, ¿no? Digo, es un ejemplo, no lo sé.
Ahorita estaba buscando porque sí tiene también un nombre eso, el latín era una lengua sintética, o sea, van sintetizando en una palabra, te van a decir diferentes cosas, ¿no? Género, número, y no nada más es como decir, pues es que en español igual, casa, casas, perro, perra, perros, perras, perritos, ¿no? Sino que también tiene una función ahí mero. Y después se llaman lenguas analíticas cuando separan, por ejemplo, esto del artículo es un determinante porque te indica también, puede ser artículo determinado o indeterminado, si es singular, plural, si indeterminado cuando dices un o determinado cuando dices la, por ejemplo, ¿no? Entonces eso se le llaman lenguas analíticas, cuando ya van separando en palabras las funciones de cada cosa. ¿Y eso de los artículos de dónde apareció? Porque obviamente, claramente, si no venían del latín, ¿de dónde se tomó esta influencia? Y que aparte se regó para las otras lenguas romances, porque Pues pues, supongo no que solo del está de castellano italiano. y de las lenguas que ya se hablaban ahí. En otra, ok, como en otras regiones. Ok. A mí me da gracia porque ahorita lo poquito que vi de italiano, de latín, es que ponían El verbo al final. Ajá. ¿Cómo sabías? Porque es normal. Es otro cambio, ese es un cambio sintáctico. O sea, Cuando como que... digamos, normal del italiano y el español al menos, es sujeto, verbo, objeto, ¿no? Objeto o modificadores de lo que sea, la información que tengas que dar. El sujeto siempre estuvo al inicio, después venía el objeto y al último el verbo. Y sí cambió a estar en la parte media. Sí, a mí me daba risa porque era como, sin artículo sonaba como de, no sé, la niña casa verde B, no sé, algo así. Sí. Sí, ¿no? Más Sí, o menos como... Bueno, es que cuando tuve un profesor excelentísimo, así, Ajá. a mí me encantaban sus clases, eran Hablaba como complicadas. Yoda. Sí, pero mis clases de latín, el maestro que tuve, de verdad, mis respetos, aprendí mucho y hacíamos puras traducciones. Hicimos traducciones de Platón, o sea, frases, ¿no? De Sócrates, o sea, cosas que iban ahí como rescatando en latín, y Cojito ergo órale, tradúcelo. Y sí era bien chistoso ver eso de Dominus, Aurigam, Casa, no, ¿no? Es, bidet. Sí. Entonces sí era como, qué raro. Entonces, cuando haces las traducciones ya sabes, ¿qué identificas? Pues el verbo porque va al final, ¿no? Entonces lo pongo y lo jalo en medio y lo traduzco. Sí. Luego, el sustantivo, pues queda igual, el sujeto. Lo voy a dejar al principio. Y lo demás ya lo jalo hasta atrás de la... Que también el español sí, su estructura es esa, pero también somos tan flexibles, lo que te decía hace rato, ¿no? Que podemos ponerlo al principio, en medio, al final. Y a veces va a sonar raro, a veces no. Leí algo que me interesó mucho porque decía que el latín vulgar sobre todo no tenía, tenía estructura libre, pero al parecer no. Y ya me recordó mucho al inglés, que justo puedes hacer eso. O sea, a mí me ha pasado, porque también el inglés obviamente tiene un orden diferente en la construcción gramatical al español. Entonces yo luego estoy hablando y por andar como concentrado, como que también mi cerebro lo quiere como armar diferente, pero alcanzo a corregir justamente como que poniendo las cosas al final, ¿sabes? Como de que agrego algo que debería estar en medio de la frase, lo pongo al final y ya suena bien. Entonces, como de, no sé, no sé, y si pasaba algo con el latín, algo igual, con esta parte, ¿por qué decían que era más libre el vulgar? No el clásico, porque no supongo que tenía más reglas, pero... Porque la gente lo hablaba como podía. No Okay. había reglas, nadie se los enseñaba en las escuelas. No, pues no había eso. Es que parece mentira, pero la educación hace 1000 años era un privilegio, o sea, realmente... Imagínate hace 2000 y tantos. O sea, alguien que era comerciante en un barco no hablaba bien. Claro. Entonces... O tal vez hablaba bien para lo que él necesitaba, lo entendían. Hablaba bien para lo que él... Pero inclusive, de hecho, esto lo había visto en algo de historia, de que, por ejemplo, los portugueses, los españoles, los marineros hablaban hasta incluso una mezcla entre portugués y español, porque eran como las fuerzas marítimas más importantes.
Entonces tenían su propia lengua de marineros, que era una Sí, mezcla creo que esas son las que se llaman lenguas español-portugués. pidgin. ¿Mande? Creo que son las que se les llaman lenguas pidgin, que ¿Pidgin? son lenguas creadas para el comercio o para una cosa en particular. Ya. Y bueno, siguiendo un poquito con estos Mira, ejemplos. Ajá, dime. dice aquí el buscador y la inteligencia artificial. Una lengua pidgin es un idioma simplificado con vocabulario y gramática reducidos, o sea, muy, muy, muy particular, muy, o sea, no tienes todo de futuro, presente, pasado en indicativo, subjuntivo, imperativo, bla, 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 ¿no? Se desarrolla entre personas que no comparten una lengua común para facilitar la comunicación en situaciones como el comercio o la colonización. ¿Qué Entonces, fue sí, lo son que lenguas pasó? pidgin esas creadas solamente para ese contexto. Sí, 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 es justo, ¿no? Y bueno, eso es, o sea, sucede, pusimos un ejemplo europeo, pero seguramente en América pasaba lo mismo, ¿no? Lo que Fue decíamos en de los India, diferentes toda la náhuatl ruta de la y seda. ajá, claro. A mí, bueno, siguiendo un poquito con los ejemplos de latín al italiano moderno, hay varias palabras que ni siquiera cambiaron, ¿no? Por ejemplo, salve sigue siendo igual, ¿no? Hola, Ujú. puedes usar salve. Se me hace muy formal. Yo cuando tomé italiano nada más era ciao o arrivederci, arrivederla. Mucha gente piensa que es Nadie formal, pero usa no es salve. informal. Sí, ¿Sí? sí, pero chavo es lo más normal. Yo pensé que era más formal y tal vez aquí mi confusión viene por las oraciones, ¿no? De Mucha la gente piensa iglesia, que es normal. porque, ajá, bueno, Un ejemplo claro es panem, lo que te decía ahorita que la consonante final siempre cayó en español y en latín, digo en italiano, y pues sí, quedó panem, de panem a panem, pane. Y en español pues perdió todo eso y quedó pan. ujú, así, reducido, Ujú, pan, pan, panem. A mí panem, me encantó que era hambre es fame laboro, fame. ajá, fame, pero laboro en latín es sufro y laboro en Sí, italiano es trabajo. Entonces me dio trabajar. mucha risa porque es así como de algo sabían. Sí, ese ejemplo algo, me al- recordaste a mi maestro de latín cuando estábamos viendo eso, sí. La algo gente sabía esta trabaja, la gente, gente sufre. la gente. Con la igual, y es la misma palabra, es laboro con B grande y todo, o sea, es de laborare. No, O bueno, en sea, italiano es con no, V. es con V, ¿verdad? Sí, cierto. Sí. Bueno, hay una Lavoro. Pronunciar bien te ayuda laboro, a escribir laboro. bien. Lavoro. Tiene 40 años que no estudia italiano. No recuerdo nada. Miente. Pero bueno. Finalmente, digo, voy a ir cerrando un poquito el podcast. Me habías propuesto un poquito hablar como de estas similitudes entre el italiano y el español. Obviamente son lenguas que vienen de la misma lengua no muerta latín. Entonces, no sé, como porque sí he escuchado esto, ¿no? Y creo que lo hablamos un poquito al principio del podcast, que para nosotros es más fácil hacer este brinco, ¿no? Como a los brasileños hablan español y eso me ha tocado aquí 10,000 ejemplos de brasileños que conozco que hablan español y yo no puedo hablar portugués, lo cual me da mucha pena cuando conozco un brasileño. Pero nosotros como que tenemos esa facilidad también de brincar el italiano. Entonces, no sé, ¿será por las similitudes? ¿Qué similitudes hay? ¿Qué relación hay? ¿Cómo tú lo ves? Ahora tú que eres maestra de italiano en español. Sí hay muchas similitudes cuando las palabras vienen directo del latín, ¿no? Por ejemplo, esto de pane, panem, Ujú. pan, Vale. pero hay cosas que pasaron en español que evolucionaron, digamos que más, tuvieron otro pasito más en la evolución. Por ejemplo, grupos consonánticos, por ejemplo, la che, no es que no existe el Ah, nombre sí. en italiano, ¿no? Digo, Ujú. el sonido. Pero, por ejemplo, en leche, que era lacteum, Lete. a latte, Alate. Ujú. esa no es muy clara, pero sí se siguieron esas reglas. Pero, por ejemplo, hay una cosa que, bueno, en español, es que me falta más estudios se llama filología cuando estudias la evolución, ¿no? No solo es la evolución del lenguaje,
pero sí lo ves en esas materias, en ese ámbito, filología italiana. Hay una cosa que se le llama sonorización de algunas consonantes, que era la P, la T y la C, sonorizó a B, D, G. Pero las que no sonorizaron en italiano y sí sonorizaron en español, te das cuenta porque en vez de... En italiano puede conservar la P y en español encuentras B. Sí. La T, que quedó en italiano como en latín, que no sonorizó, pasó a D en español, ¿no? Ahorita no te tengo ejemplos, los tengo por ahí guardados en un TikTok, por eso hablé de eso. Vayan a seguir el TikTok. Y la G Ajá. pasó, no, la C sonorizó a G. ¿Qué quiere decir sonorizó? Que vibra. Cuando tú pronuncias ese sonido, vibran tus cuerdas vocales, tu aparato fonador, ¿no? Si tú quieres decir la P, pues nada más explota, ¿no? ¡Puh! Pero si tú haces una P larga, no la puedes hacer la P larga. Una P larga, intentas, vibra tu boca. Si... Era muy chistoso porque mi maestro de latín nos enseñó, seguramente no lo inventó él, a lo mejor, pero decía, de petaca pasó a bodega. O sea, tú quítale las vocales. P, T, K, pasó a bodega, B, D, G. Entonces, esas tres últimas sonorizan, entonces es B, si tú haces una D larga también, vibra y te da hasta cosquillas. Y la G, pues también igual, ¿no? Pues vibra y puedes emitirla en más de un tiempo. Contrario de estas oclusivas que son la P, la T, no puedes hacer ¿no? O sea, se emiten solo un sonido en un tiempo y la K también, ¿no? El sonido K, digamos, no una C específicamente, el sonido K. Entonces, ahí sí me sirvió, digo, no es similitud, pero si conservan la raíz, te vas a dar cuenta que esas palabras no sonorizaron o sí sonorizaron y que sí coinciden, ¿no? Ah, sonorizó. El caso de pan, pues no sonorizó ahí, pero tampoco es que no sonorizaron. Pero sí hay reglas de evolución bastante claras. Sí se escucha muy similar, pero también hay muchos cognados o falsos amigos, ¿no? Es lo que te iba a preguntar. Si tienes algún TikTok de falsos amigos. Todavía no lo he hecho. Ya. Porque todos hablan de eso. Que no son esos amigos que te apuñalan por la espalda, sino que son los falsos amigos. A ver, cuéntanos. No, pero mira, por ejemplo... Librería es uno. Yo tengo ese. ¿Librería? Librería es, pensarías que es como el negocio de libri, pero no, o sea, una tienda de libros, pero librería es el estante de los libros. O sea, es la repisa. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo se llama en español esta madre? El shelf. Es un shelf, pero ¿cómo se llama en español? Bueno, donde ponen los putos libros, no sé cómo chingados. Sí, el repisa, ¿no? Una repisa, sí, pero supongo que es repisa. Un estante de libros. El estante de libros. El estante de libros. Librería es eso. No es una biblioteca, no es tienda de libros, es la repisa o la estantería. Pero también es el negocio de libros. También creo que sí, pero tiene como el doble juego. Sí. Sí. Porque hay una librería que suelo ir que me gusta mucho, que se llama Librería La Yunti. Hay otra librería, pero esta es de libros usados, que se llama Libracho. Okay. Y sí son librería. Simpático también es otra. ¿Por qué es simpático? Porque es amable, ¿no? Pues no alguien con quien empatizas. Pues simpático a mí se hace como alguien chistoso. Ajá, en español sí tiene una cosa como, ay, qué simpático, alguien que te hace reír un poquito, pero que no es objeto de tu burla completa, ¿no? Pero es como amable, es como nice, ¿no? Como... Sí, cierto, sí, es como chistosito. Eres bien simpatiquito. Eres bien simpática. Sí, qué horror que te están ligando y que te digan, ay, qué simpática. Qué simpática eres. Pero, por ejemplo, cuando alguien te quiere decir que eres chistosito en italiano, te dice, qué espiritoso, o qué espiritosa, ¿no? Espiritoso. O sea, estás ligando en italiano y te dicen eso, dices, ya valió madre. No, es que si te dicen espiritoso o espirituoso en español, que es más o menos lo que se parece. Piensas como espiritual.
voy a la iglesia, se dieron cuenta que soy muy católica o lo que sea, ¿no? Entonces, ese sí podría también ser un false friend y que se puede confundir con simpático y espirituoso. Espirituoso. ¿Qué espirituosa? Te dicen, espirituosa la raga, ¿eh? Así como que te quieres hacer la chistosa, ¿eh? ¿La raga en vez de ragazza? Ay, sí, es ya lo que usa ahora la chaviza. La raga. Y raga o la raga. ¿Y rago es qué, hombre? No, el raga, la raga es raga, para el los raga, dos. le raga, sí. Nada más lo cortas, raga. Le rague. No. No, le raga. Le rague. No entremos ahí. No. Ok. Y ok, sí. Te iba a decir eso de los falsos amigos, porque ayer me puse a hacer, en lo que estaba leyendo, me salió un ejercicio de falsos amigos y me lo puse a hacer porque dije, a ver si sí es cierto. Y sí fallé un par, porque sí estaba un poco, pues no eran tan obvios, ¿no? O sí llegan a confundir. Entonces, por eso me quedé con el de librería, porque me decía librería de una tienda de libros, biblioteca o estante. Y yo dije, no, si es librería es como de una tienda de libros. Y sí me decía que podía hacer las dos, pero que también era el estante. Entonces era como, bueno. Fíjate que en eso ya también el italiano creo que ha evolucionado y se ha relajado mucho porque hay información de algunas personas. Te van a decir, los que son como muy gramaticales y puristas te van a decir, no. En preposiciones, por ejemplo, a e in son intercambiables, pero no siempre, no en todos los casos. Sí hay particularidades. In lo vas a usar para países, para continentes, para regiones, a para ciudades, ¿no? Por ejemplo. O para islas pequeñas. Entonces, no en todos los casos. Y eso me llegó uno de mis alumnos así de, es que es intercambiable. Y yo así de, sí, pero no. O sea, en algunos casos, vado en baño, vado al baño, ahí sí lo puedes usar. Pero hay lugares que no, que tienes que usarlos así como los dicen. Y hay otra palabra, bueno, hay una frase que la usan mucho ahora y sí la he escuchado mucho y esto se parece mucho al español. En español nosotros decimos, como Gloria Trevi, a mí me gusta, ¿no? Andar de pelo suelto. A mí me gusta y es súper redundante, pero así lo usamos. A mí me gusta. Por el mime. A mí me. Es muy redundante. Solo sería me gusta. Ajá. Okay, y todo el mundo critica al subir para arriba y al bajar para abajo, pero nadie dice a mí me gusta, está mal, ¿verdad? Está horrible porque está redundando. Entonces, cállense. O salir para afuera. O salir para afuera o meterte para adentro. Para adentro. En un dialecto de Italia del sur, bueno, no, luego te lo digo, para decírtelo bien y no equivocarme, porque tienen algo así de... Luego lo investigo bien y te lo... Ahorita nos vamos a sacar, después de que cortemos ahorita la grabación, hay un par de comentarios que no pueden quedar en la grabación. Ok. Entonces está bueno. ¿Qué? Sí, en italiano tienes que decir mi piace o a me piace. Pero últimamente dicen los chicos, y raga, dicono a me mi piace. Entonces ya como que cuando dices a me mi piace, hay gente, sobre todo de cierto grupo generacional, para no decir algo, dicen, no, es que es imposible. ¿Cómo dices eso? Está horrible, mal. A me mi piace. Y lo saben que está no chido. A lo mejor no todos lo saben, a lo mejor sí, pero hay una canción muy moderna que canta un fulano que se llama Alfa, la canta con Manu Chao, es la de Me gustas tú, me gustas tú. Y dice eso, a mí me piace. Y el chico dice, a me mi piace dire, a me mi piace, aunque non si dice. O sea, a mí me gusta decir, a me mi piace, aunque no se diga. O sea, aparte me encanta porque pues lo saben, pero lo usan. Y dices, pues, y regresar a lo mismo, ¿no? Pues el hablante es el que va a decir cómo va a usar su lengua. Claro. En ese sentido no le puedes decir, estás hablando mal. Pues sí, se habla mal, pero ¿quién somos? Sí. Pero ahí, bueno, ya sería otro podcast, ¿no? Totalmente de lenguaje como herramienta social, de rebelión, de protesta, de cambio. Sí. ¿No? Porque muchos de esos cambios van como en desafío al status quo, ¿no? De decir, pues yo hablo en mi manera porque quiero romper las reglas, ¿no? Pues porque somos jóvenes y tenemos nuestras palabras, ¿no? Porque somos chavos. Ya no, pero si ahora uso caras, yo ya no las entiendo. Ya no, gracias. Pero en efecto sí.
O sea, es sesgar para que no nos entiendan. Y Es la parte de queso. una identidad. Y la queso. Ah, ¿va? Y la queso. Por Dios, ¿qué le hemos hecho a Vas la a lengua? editar esto y va a durar media hora, por Dios. No, no vamos a editar nada, ya vamos a despedir el podcast. Ok. Pero estuvo chido. Hay que seguir hablando de estas cosas, está bastante divertido. Yo quiero seguir hablando de tu tesis, porque me gusta eso de los anglicismos adaptados al español, y es un poco eso que hablamos Ah, no, ahorita. pero ya no es de eso mi tesis, ya la volví a cambiar. Ah, bueno. Pues ahí me chismeas de que sí podemos hacerlo. Vale, ¿Va? vale, Vale, vale. vale, Vale, vale. vale, vale. Vale, vale. Ok, excelente. Pues no sé, Ok. aquí están tus redes sociales. No sé, quieras dejar otra red social, cómo te contactan para las clases. Pública Tú esa, aquí es tu espacio. pues pública es esa de TikTok, maestra.vale.mx, o si, bueno, lo pueden identificar porque tiene mi loguito se llama Italiano en Breve, y creo que la página también es que hay, no sé, creo que puedes poner como el nombre de la página y perfil o algo así, pero como lo busquen aparece maestra.vale.mx o Italiano en Breve, y ahí ando yo hablando curiosidades de la lengua, y suelo subir como, últimamente he estado subiendo mi flyer de clases, ahí también en el flyer viene mi WhatsApp. O me Ok, pueden escribir un mensajito y ya les contacto. excelente. Bueno, pues ya saben, ahí si quieren clases de italiano, vayan, sigan, escriban a Vale para que ahí aprendan. Yo voy a tomar clases, lástima por nuestro horario, yo no puedo coincidir tanto, pero se va a hacer el intento, a ver si retomamos el A ver si nivel. ya hablas italiano, Raga. Ah, ya sé. Pero bueno, grazie per ascoltare questo podcast. Ricordando Gracias, ci vediamo alla prossima di... puntata. Saluti a tutti i concorrenti. Y como ya se me cortó porque ya no siquiera sé decir más allá de síganos en nuestras redes sociales en italiano, pues síganos en Seguici su Spotify Spotify y YouTube. e YouTube. Y YouTube. 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 Oh, YouTube. Como los TikTok. españoles. Ajá. No, nada más hay Spotify y YouTube. Pero bueno, sí, síganos en nuestras redes sociales, ya saben, como Just Gente en Spotify y en YouTube. Y hay un Instagram también para que vayan a seguirnos. Vamos a estar subiendo cosas ahí, algunos shorts de podcast ya viejitos para que vayan a verlos. Pues nada, recuerden seguir a Vale y nos vemos en la siguiente. Adiós.